Revelado, CEO millonario insulta a camarera y pierde inesperadamente 3,5 mil millones en acuerdo. La mañana soleada en la vibrante ciudad hispana podía ilusionar a cualquiera, pero Lía sintió el peso de su mundo sobre los hombros mientras servía café a sus clientes habituales. Con su madre enferma en casa y una pequeña hija que jugaba felizmente en la esquina del café, esa responsabilidad era un fardo que la oprimía. El sonido de la puerta al abrirse alertó a Lía de la llegada de un nuevo cliente, Daniel, un CEO arrogantemente poderoso cuya presencia se hacía notar, como una tormenta que amenaza con arrasar todo a su paso. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión estallara. Un pequeño error en el pedido, una confusión que cualquier persona podría haber cometido, desató su ira. ¿De verdad no sabes cuál es el pedido correcto?, gritó Daniel con burla, su voz resonando a lo largo del café, dejando un eco de incomodidad y murmullos entre los demás clientes. Lía sintió que el aliento se le cortaba y la mirada de desprecio de Daniel le atravesaba como un dardo. Su sonrisa, aquella que había sido su escudo durante años, se desvaneció. Cada palabra suya no solo era un insulto, era cada duda que acechaba en su interior. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podía realmente salir adelante y cuidar de su familia? En ese instante, algo despertó en su interior. Recordó las enseñanzas de su madre, quien siempre decía que una mujer fuerte nunca debe dejar que nadie la pisotee. Un fuego interno encendió su determinación, a pesar del miedo que la envolvía. Mientras su corazón latía desbocado, se prometió que no dejaría que la despreciaran así. Pero cada palabra de Daniel pesaba como un plomo sobre su pecho. La angustia se mezclaba con un deseo ardiente de reivindicación, pero la duda la mantenía encadenada. Esa noche, mientras ayudaba a su hija a estudiar, buscó distracción y se topó con un viejo álbum familiar. Cada imagen le recordaba la lucha de su abuelo, un hombre que nunca se rindió. Leyó las cartas que había dejado, palabras de aliento que resonaban en su mente: nunca olvides tu valor. En ese momento, Lía decidió que no sería solo una camarera, que el futuro no estaba escrito en cada café que servía. Cualquier esfuerzo que hiciera valdría la pena. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Lía comenzó a estudiar leyes en línea, robando horas a su descanso y luchando contra el agotamiento acumulado. Cada día, enfrentaba sus clases con el mismo fervor que ponía en el servicio de su café. Los nervios corrían como una corriente eléctrica por su cuerpo. Cada vez que pensaba en su examen final, sentía la presión de su madre y la imagen de su hija sonriendo, ignorando la lucha que su madre vivía a diario. Cuando se encontró con Ricardo, el profesor que se convirtió en su mentor, una chispa de esperanza surgió. Cada noche pasaban horas en el café, pero la mente de Lía nunca dejaba de cuestionar su decisión. ¿Sería suficiente todo este esfuerzo? Se sentía atrapada entre el miedo de fallar y el deseo ardiente de triunfar. El día crucial se acercaba y con él, el juicio donde Lía enfrentaría a Daniel. Mientras los días pasaban, el desasosiego crecía. Una parte de ella dudaba, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentar a un hombre que podía aplastarla con una mirada? Pero la otra parte gritaba que esta era su oportunidad de alzar la voz por todos los que no podían. El peso de su historia y la de otros la guiaban, y cuando llegara el momento, no podría permitir que su voz se ahogara en el juicio, pero la duda seguía acechándole, y al pensar en la mirada despectiva de Daniel, el temor la inundaba. La sala del tribunal se convertía en un laberinto oscuro muy difícil de cruzar. Mientras la fecha se acercaba, la presión se acumulaba como una bomba a punto de estallar. En ese instante, Lía se dio cuenta de que, tal vez, su lucha iba más allá de ella misma. Pero, al final, ¿sería suficiente su espíritu para derribar al poderoso Daniel? El próximo capítulo estaba a punto de escribirse, y el futuro aguardaba con impaciencia, lleno de incertidumbre.
La noche anterior al juicio, Lía no pudo dormir. Su mente se debatía entre el agotamiento físico de los estudios y el torbellino emocional que la invadía. Se sentó en la cama con su uniforme de camarera, sintiendo que esa ropa era un símbolo de limitaciones que iba en contra de la nueva mujer que estaba surgiendo en ella. Las palabras de su madre resonaban, recordándole la fuerza que siempre había llevado en su interior. Las horas previas al juicio se convirtieron en un mar de dudas que la mantenía en vilo. Mientras se preparaba, se miró al espejo y se vio a sí misma diferente. Ya no era solo Lía, la camarera del café. Era Lía, la mujer que había decidido reclamar su vida y su futuro. Cuando el reloj marcó la hora de salir, su hija, en silencio, le ofreció un dibujo que había hecho. En él, una figurita de una mujer con capa se alzaba sobre un castillo, con la leyenda "Mamá es una superheroína". Las lágrimas en los ojos de Lía revelaron la mezcla de emociones que albergaba. Ese dibujo, aunque simple, simbolizaba el apoyo incondicional que su hija le daba. Para Lía, significaba que debía entregarlo todo en el tribunal, por ella y por la pequeña que dependía de su valentía. Al llegar al tribunal, el ambiente latente de ansiedad la envolvió. La magnitud del lugar la hizo sentir diminuta, pero recordó las palabras de Ricardo, su mentor: la confianza se construye con la preparación. Lía respiró hondo, centrando su atención en la tarea que tenía por delante. Tomó el dedo de la perilla del abrigo y se la abrochó con firmeza mientras se dirigía a la sala. Los murmullos se apagaron cuando Daniel entró, arrogante y seguro de sí mismo. En ese instante, Lía sintió que las miradas se volvían hacia ella. El juicio no era solo un enfrentamiento legal, era una arena de gladiadores donde la dignidad se medía en palabras. Se dispuso a sentir cada una de las emociones que atravesaban su cuerpo: el miedo, la determinación, el fuego que había ido forjando a lo largo de su vida. La primera pregunta del abogado de Daniel atravesó el aire: ¿por qué cree usted que su experiencia como camarera le da derecho a desafiar a un CEO? La pregunta parecía un disparate, dirigido a hacerla sentir insignificante. Pero en su interior, una fuerza desconocida se levantó. Respondió con la voz serena: porque el trabajo duro y la dedicación no tienen título. Sé lo que es esforzarse y no ser menospreciada. Estoy aquí para hablar no solo por mí, sino por todos los que no tienen voz. La sala quedó en silencio. Donde antes había incertidumbre, se sentía que algo había cambiado. Lía empezó a ver la sala no como un laberinto oscuro, sino como una plataforma. Cada pregunta que le hacían se convertía en un escalón hacia arriba, sembrando la semilla de un futuro diferente. Su voz resonaba con cada respuesta que daba, tomando control de la narrativa. No era solo defensa, estaba creando su propia historia. Con cada palabra pronunciada, el calor de su determinación se transformaba en un torrente que arrastraba las dudas que tanto la habían autolimitado. En un momento crucial, recordó una frase de uno de los documentos de su estudio: la justicia no da miedo. Y aunque sabía que la lucha no terminaría esta mañana, se comprometió a luchar por su verdad. Pero aún había un tema sin tocar: el oscuro secreto organizacional de Daniel, un hecho que podría ser su as bajo la manga. Lía sentía cómo se apretaba cada vez más el tornillo de esta lucha por la verdad. ¿Podría finalmente descubrir esa clave para culminar su reivindicación y obtener justicia? El juicio apenas comenzaba, y el verdadero conflicto estaba a punto de desatarse, dejando a Lía al borde de revelaciones inesperadas y decisiones cruciales que pondrían a prueba todo lo que había construido hasta ahora. La tensión en la sala del tribunal se intensificó cuando las palabras de Lía resonaron en el aire. Su voz, antes imbuida de dudas, ahora mostraba una determinación templada en el fuego de su experiencia. Mientras se sentaba, el silencio de la sala servía como un eco de su propio corazón, que latía con fuerza. Sin embargo, sabía que aún quedaba un terreno complejo por recorrer. El abogado de Daniel tomó un silencio prolongado para evaluar su respuesta, y Lía sintió cómo se mantenía en un delicado equilibrio entre la resistencia emocional y la autosuficiencia que había empezado a forjar. Las preguntas crecían en complejidad, cada una diseñada para desestabilizarla. Pero Lía empezó a notar un cambio en su propia psique: el miedo que había sentido al inicio comenzaba a transformarse en una poderosa energía. Después de todo, no era solo su palabra contra la suya, era una batalla por la verdad que, de revelar,
podría borrar las sombras del pasado. El interrogatorio continuó y, con cada pregunta, ella recordaba las noches en las que había estudiado hasta el agotamiento, los sacrificios que había hecho y las múltiples facetas de su vida. No solo quería ganar ese juicio, quería demostrar que su vida importaba, que cada instante de sufrimiento la había moldeado en la mujer que se sentaba frente a ellos. La imagen de su hija se dibujaba con fuerza en su mente, empujándola a mantener la firmeza en su declaración. Durante un momento de pausa, Lia encontró el coraje para abordar la parte del oscuro secreto que la atormentaba. Sabía que había algo más bajo la superficie en el imperio de su oponente, un rastro de corrupción que podría ser clave en su denuncia. En la profundidad de su ser, empezó a entender la importancia de no solo defenderse, sino de atacar. Si me permite, quisiera hablar sobre un aspecto que no hemos considerado, sugirió Lia con firmeza, sorprendiendo incluso a su propio abogado. La sala retumbaba de murmullos y su mirada se clavó en Daniel, que había comenzado a perder parte de su altanería. La pregunta quedó colgando en el aire, como una promesa de revelaciones por venir. A medida que se adentraba en la narrativa de prácticas poco éticas en la compañía de Daniel, Lia sintió como la energía cambiaba. Podía percibir el nerviosismo del tribunal y la atención completamente enfocada en sus palabras. Lo que antes había sido un juicio por demandas financieras se transformaba en un alegato contra la injusticia. Finalmente, se detuvo un momento para tomar aliento. En ese instante, comprendió que cada palabra que pronunciaba no solo estaba desgastando la coraza de su adversario, sino que también reforzaba la fortaleza que había empezado a aflorar en ella. La voz que salía ahora de su boca era de una mujer que no solamente estaba luchando para recuperar lo que había perdido, estaba dando un paso decisivo hacia un futuro que nunca se había imaginado. El juicio prosiguió, alimentando sus ansias de autoafirmación y revelación. Pero a medida que se acercaba el final del día, una sombra oscura de duda comenzó a acecharla de nuevo. Aunque había comenzado a desmantelar a su oponente desde adentro, Lia sabía que aún no había encontrado la prueba decisiva que necesitaba. Con la mente hecha un torbellino, se planteó cómo sería su próximo movimiento. Ya no era solo cuestión de vencer en el juicio, sino de cimentar su camino rumbo a una vida que siempre había querido. ¿Y si ese secreto tan cuidadosamente escondido se encontraba más cerca de lo que había imaginado? La noche no traía consigo respuestas, pero Lia sentía que, en algún lugar, la verdad estaba esperando ser revelada. Las luces del tribunal se atenuaron, marcando el fin de la jornada, mientras las decisiones que iba a tomar definirían el destino no solo de su lucha, sino también de la nueva Lia que había comenzado a florecer. En el horizonte, el juicio prometía más sorpresas que nunca, y ella estaba lista para desatar la tormenta más poderosa de su vida. La mañana siguiente, Lia despertó con una sensación de inquietud. Había recuperado parte de su fuerza, pero las sombras de la noche anterior aún la rodeaban, convirtiendo el aire fresco en un presagio de incertidumbre. Decidió que esa jornada iba a ser diferente, iba a enfocar esa energía en descubrir lo que necesitaba para encarar a Daniel. Mientras se preparaba, revisó las notas que había tomado en los días previos. Reconoció que, más allá de los clichés jurídicos y las tácticas que había aprendido, necesitaba algo más, una estrategia que mezclara su conocimiento personal de la situación con las debilidades del imperio de su adversario. Se sentó frente al espejo y, en lugar de contemplar su reflejo como lo había hecho en el pasado, comenzó a hablarle con firmeza. Eres capaz, Lia. No te olvides de eso. La llegada al tribunal fue un ritual cargado de tensión. Pero esta vez, Lia no se sintió como la víctima, sino como la única que podía dar voz a su verdad. Su abogado, al observar su actitud decidida, le hizo un gesto de aliento al ingresar. A medida que el juicio comenzaba, sentía crecer una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando su turno llegó y las preguntas empezaron a fluir de nuevo, Lia dio un giro a la conversación. Cada respuesta que daba estaba impregnada de una claridad que parecía brotar no solo de su memoria, sino de un lugar más profundo dentro de ella. Cada palabra ahora era un eco de su pasado, su historia no se trataba solo de pérdidas materiales, sino de la dignidad que había luchado por recuperar. Mientras hablaba, una chispa de inspiración la llevó a recordar la razón detrás de la denuncia. No era solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido pisoteadas por la arrogancia de hombres como Daniel.
Esa revelación se sentía liberadora, casi catártica. Ella no solo estaba luchando por su futuro, sino que quería hacer conciencia de las injusticias que ocurrían con frecuencia en los entornos laborales, pero entonces, el abogado de Daniel hizo una pregunta que la sacudió. Cuestionó su motivación real, insinuó que buscaba fama y no justicia. Aquí fue donde Elías se enfrentó al dilema de su vida. Podía defenderse con una retórica emocional, mostrando todas las lágrimas que había derramado a lo largo del camino, o podía optar por una respuesta más estratégica, la que mostrara un lado firme y racional de su lucha. Respiró profundo. La respuesta que decidió dar se gestó en su interior, asumiendo el mismo papel de luchadora que llevaba dentro. Si hay algo que busco en esta sala, no es un espectáculo público ni la compasión de nadie, sino la justicia que todos merecemos. Mi vida tiene valor y no voy a permitir que me reduzcan a un número en sus cuentas. Su voz resonó por encima del murmullo del público, la reacción de su oponente fue inmediata, Daniel parecía tambalear, atrapado en la red de su propia manipulación. Lía sintió que la balanza empezaba a inclinarse a su favor, pero debía resistir la tentación de celebrar antes de tiempo. Mantenía su mirada fija en el rostro de los miembros del jurado, buscando pequeñas señales de simpatía. Al llegar el receso de la mañana, se retiró a un rincón. La lucha por mantener su enfoque era real. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera en el juicio, había surgido una nueva Lía, con una voz clara y un propósito concreto. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta angustiante surgió: ¿sería suficiente? Afuera, el mundo seguía ajeno a sus batallas internas, mientras ella se preparaba para el segundo acto de su lucha. ¿Podría consolidar su camino personal, transformando experiencias dolorosas en una victoria auténtica? Ella decidió que iba a buscar más información sobre las prácticas poco éticas de Daniel. Esa adquisición de conocimiento podría ser la clave que necesitaba. Pero en su búsqueda, descubrió que había un testigo insospechado que podría corroborar su denuncia. La historia se tornaba cada vez más complicada y reveladora. El momento de la verdad se acercaba, pero ¿qué otras sorpresas surgirían en este camino de autodescubrimiento? Lía se centró en el testigo que había aparecido en su búsqueda. A medida que su mente revoloteaba en torno a la idea de un aliado inesperado, la mezcla de curiosidad y nerviosismo creció. Necesitaba encontrar a este individuo, pero no sabía si lo haría antes de que se reanudaran las sesiones en el tribunal. Volvió a analizar sus notas, subrayando la importancia de los detalles que habían surgido durante las audiencias anteriores. Había encontrado patrones en la cultura de la empresa de Daniel que apuntaban a un entorno tóxico, pero necesitaba corroborar su teoría. Cada palabra escrita se llenaba de new meaning con la más reciente revelación. ¿Podría su testigo contribuir a un cambio significativo en el juicio? Decidió identificar el lugar donde supuestamente trabajaba este nuevo testigo. Después de alguna búsqueda, descubrió que era un distribuidor de catering que a menudo se encargaba de los eventos de la empresa de Daniel. Contrastando su anterior aprehensión, un impulso de determinación la llevó a decidir actuar de inmediato. Ese mismo día, se dirigió a la sede del catering. La avenida estaba llena de vida, con camareros y cocineros moviéndose rápidamente, además del aroma tentador que emanaba de la cocina. Lía se sintió un poco fuera de lugar, pero el objetivo la impulsó. Se acercó a una mujer en la recepción que, al ver su mirada decidida, le prestó atención. Busco a un testigo que estuvo presente en un evento de hace unos meses, relacionado con la empresa de Daniel Rivera, explicó Lía. La mujer frunció el ceño, aparentemente dudando de su intención. Sin embargo, después de una breve charla, le ofreció el nombre del testigo, Miguel, un chef que podría recordar detalles de lo sucedido aquella noche. Lía se sintió aliviada. Sin perder tiempo, pidió el contacto de Miguel y, tras unas cuantas insistencias, obtuvo una dirección. No podía dejar pasar la oportunidad, se dirigió hacia el barrio donde éste vivía a gran velocidad. Cada kilómetro que avanzaba incrementaba sus expectativas. La conversación con Miguel reveló una serie de incidentes que la involucraban directamente. Según él, varias veces había escuchado comentarios despectivos de Daniel hacia sus empleados, describiéndolos como desechables. La información golpeteó sus pensamientos, alimentando su deseo de que Miguel testificara en el tribunal.
Quedaba por confirmar si estaba dispuesto a hacerlo, y Lía no estaba segura de cómo abordar la solicitud. «Es un riesgo, ¿no?», se atrevió a preguntar, una vez que se sintieron cómodos en su charla. «¿Por qué querrías correr el riesgo de enfurecer a alguien como él?». «Mira, yo he trabajado en varias cocinas, y nada me sorprende», respondió Miguel, cruzando los brazos. «Pero cuando la gente mira para otro lado, la situación no cambia. Si tienes la oportunidad de hacer que las cosas sean diferentes, siempre vale la pena». Sus palabras resonaron en Lía, confortándola y al mismo tiempo desafiándola. La interacción le dio una renovada claridad a Lía, entendía que era momento de integrar este nuevo conocimiento en su estrategia. Al regresar a casa, comenzó a planificar cómo presentar esta nueva información ante su abogado, lo que podría ser crucial para derribar el muro de impunidad interpuesto por Daniel. Mientras revisaba los puntos clave, Lía se encontró mirando por la ventana. La noche caía, y una tormenta se anunciaba. Las nubes uterinas parecían un espejo de su propio caos interno, pero también irradiaban una extraña promesa de renovación. Este es el camino y el momento, se dijo. El instante de la verdad se acercaba de manera implacable, sin embargo, al mismo tiempo sentía un peso en el pecho. ¿Sería suficiente todo este esfuerzo? Zonas de su mente conspiraban, sugiriendo que tal vez se enfrentaba a un adversario mejor preparado de lo que había anticipado. La verdad era que, a pesar de los logros recientes, la encrucijada personal continuaba acechándola, mientras los pasos de la batalla llegaban cada vez más cerca. Antes de que su mente pudiera ordenar sus pensamientos, el teléfono sonó con un parpadeo alarmante. Al ver el nombre en la pantalla, sintió un escalofrío. Era Daniel. La presión de su propia verdad se tornaba palpable, lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. El momento de la verdad está a punto de estallar, y hay decisiones que tomar. Murmuró para sí misma, con una mezcla de nerviosismo y determinación. La respiración de Lía se aceleró al responder la llamada. Su mente giraba en torno a las posibles intenciones de Daniel, mientras su corazón latía como un tambor ensordecedor. ¿Por qué llama ahora?, se preguntó. Sin embargo, sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara. Cada minuto era esencial, y su trayectoria hacia el éxito profesional dependía de su habilidad para manejar esta situación crítica. «¿Lía?». Se oyó la voz suave pero autoritaria de Daniel al otro lado de la línea. «He estado pensando en nuestra última conversación. Quiero que sepas que estoy dispuesto a resolver esto de manera amistosa». Las palabras sonaban tiernas, pero Lía detectó un trasfondo de manipulación. «Amistosa», murmuró. Era evidente que su versión de amistosa era muy diferente a la de ella. Había algo en su tono que la hizo sentir incómoda. Se dio cuenta de que no podía dejar que Daniel la intimidara. Cada palabra salía de su boca con un peso heredado de las injusticias que había presenciado detrás de las puertas de su oficina, donde la cultura de desprecio y desprecio por los subordinados reinaba. «Antonio y yo tenemos una oferta que podría interesarte», continuó Daniel, impasible y con un tono aquel que intentaba infundir confianza. «Podemos evitar un escándalo demasiado público. Por tu bien, como abogada, deberías considerar las opciones que te estoy dando». La propuesta sonaba seductora, pero podía oler el veneno perdido bajo la fachada. «No estoy interesada en un acuerdo que encubra la verdad, Daniel», respondió Lía, sintiendo como la corazonada de firmeza crecía en su interior. Esta era su oportunidad para cambiar el juego. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». «La verdad puede ser peligrosa», replicó él, y las palabras resonaron en la parte más vulnerable de Lía. «Tal vez deberías pensar en lo que está en juego». La advertencia lo transformaba en un adversario astuto, pero a Lía no le importaban sus amenazas veladas. Ya había tomado la decisión de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Se recordó a sí misma que había llegado hasta aquí gracias a su valentía y no podía claudicar ahora. Cortó la llamada con un propósito renovado. Su mente se llenó de ideas mientras reflexionaba sobre la conversación. Necesitaba prepararse más allá de la defensa, debían existir pruebas documentales concretas sobre el desprecio de Daniel hacia sus empleados. Miguel había aportado testimonios fundamentales, pero Lía sabía que sería necesario buscar más evidencia.
Conocía a otros que había llamado a desechables. Necesitaba sus voces. Accionada por un nuevo impulso, Lía decidió reunirse con cada empleado que había trabajado bajo la fachada corrupta de la compañía. Comenzó a redactar mensajes y a afinar su estrategia para hablar con aquellos que habían sido testigos del comportamiento escabroso de Daniel. Las sombras de las conversaciones estaban listas para revelarse, mientras la determinación crecía en su pecho, un sentimiento de comunidad vibraba en ella. Quizás, luchando por un propósito común, pudiera hallar aliados inesperados entre aquellos que se habían sentido impotentes. Estaba abriendo la puerta a un cambio que iba más allá de lo personal. También podría ser la chispa para despertar un cambio estructural en su entorno laboral, una idea que se desarrolló con fuerza en su conciencia. Esta no era solo una batalla legal, había un potencial para que su esfuerzo resonara en otros que habían sufrido en silencio. Cuando llegó a la noche, sentada en su escritorio, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente viva, pero justo cuando la euforia comenzaba a inundar sus pensamientos, volvió a sonar su teléfono. Al ver el número, un escalofrío le recorrió. Era un mensaje de Miguel. Necesitamos hablar. Esta información cambiará todo. Lía sintió un escalofrío, su mundo estaba a punto de girar una vez más. Los dedos de Lía temblaron al abrir el mensaje de Miguel. La adrenalina recorría su cuerpo al imaginar lo que podría haber descubierto. ¿Qué podría ser tan importante?, pensó, mientras su mente se llenaba de estrategias. De repente, un ruido en su oficina la sacó de su trance, la realidad del trabajo por hacer se imponía con fuerza, colocó su teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que no podía descuidar su tarea principal, recabar evidencia. Mientras compaginaba esas acciones con la expectativa de la conversación que se avecinaba con Miguel, su mente se llenó de ideas sobre cómo abordar a los empleados que debían testificar. En un momento de claridad, decidió que no solo quería escuchar sus historias, necesitaba que se sintieran escuchados. Esa mañana, se dirigió a la pequeña cocina de la oficina, donde un par de empleados conversaban en voz baja. Con un gesto amable, se acercó y les dijo: sé que algunos de ustedes han tenido experiencias difíciles en su trabajo aquí. Estoy creando un espacio seguro para que compartan sus historias. Lo que ha sucedido no puede continuar así. Sintió una mezcla de nervios y emoción mientras esperaba su respuesta. El silencio que siguió fue opresivo, pero rápidamente se rompió. La camarera que la había servido en una de las cenas de trabajo comenzó a hablar. Apuntó con sus palabras cada acto de desprecio que había sufrido, cada mirada despectiva de Daniel y la presión constante de vivir en un entorno que se sentía como una trampa. Lía tomó nota, no solo de las palabras, sino del dolor y la rabia en los ojos de su colega. La reunión con Miguel se convirtió en un claro foco de alerta y preparación. A medida que el día avanzaba, la ansiedad se transformó en determinación. Lía dedicó su tiempo a organizar la información que había recabado, creando un rastro claro de comportamientos inapropiados y abusivos que construirían una base sólida para su caso contra Daniel. Con cada testimonio, su confianza se multiplicaba. Finalmente, Miguel llegó. Su expresión era grave mientras se sentaban frente a frente. Sin perder tiempo, Lía le preguntó sobre la información que mencionó en su mensaje. Miguel tomó un profundo respiro y comenzó a relatar lo que había descubierto, documentos que mostraban un patrón de comportamiento y decisiones de Daniel que perjudicaban no solo a sus empleados, sino también a la empresa a largo plazo. Eso implicaba una serie de inversiones fallidas y una creciente presión en las finanzas de la compañía, todo por la afición desmesurada de Daniel al control y al poder. Cada palabra de Miguel confirmaba las sospechas que Lía había ido coleccionando. Sin embargo, lo que lo hacía aún más inquietante era la insinuación de que había más personas dentro de la organización dispuestas a hablar. Hay quienes están listos para respaldarte, pero necesitan saber que estás dispuesta a luchar, le dijo, con una mirada desafiante. El tiempo dejó de ser relevante mientras sus ideas chocaban en su mente. Lía comenzó a desarrollar un plan más ambicioso. Sabía que tenía lo que necesitaba para llevar el caso a otro nivel, pero la pregunta crucial seguía rondando sus pensamientos: ¿estaba realmente lista para abrir esta caja de Pandora, con un objetivo renovado? Miró a Miguel a los ojos y preguntó: ¿y si no solo me quedo con su cabeza? ¿Y si expongo todo lo que ha sido parte de este sistema?
Un brillo de comprensión iluminó el rostro de Miguel, pero antes de que pudiera responder, el zumbido de su teléfono interrumpió el momento. Al revisar la pantalla, leyó el nombre de Daniel y sintió como un rápido escalofrío le recorría la espalda. Ahora va en serio, pensó Leah, mientras la tensión se apoderaba de ella. Debo contestar, dijo, girándose hacia Miguel con un gesto de compromiso. El momento de la verdad ha llegado. Leah respiró profundo antes de contestar. La voz de Daniel se escuchó clara y autoritaria al otro lado de la línea. Leah, necesitamos hablar. Hay asuntos que requieren tu atención inmediata, dijo, y Leah sintió como su estómago se revolvía. Había algo en su tono que le indicaba que no era una simple charla sobre negocios. Mientras mantenía la conversación, su mente se centraba en la imagen de Miguel, el firme apoyo que había encontrado en él. Sin embargo, el tono de Daniel le recordaba lo vulnerable que estaba en su posición. Se enfrentaba a un poder de intimidación, el mismo poder que había consumido la moral de tantos empleados, incluido ella misma. La claridad del propósito que emergió en las últimas horas parecía ahora tambalearse ante la amenaza que representaba su superior. ¿Sobre qué quieres hablar?, preguntó Leah, tratando de infundir firmeza en su voz. Daniel la invitó a su despacho, dejando en el aire la sensación de que algo significativo estaba por ocurrir. Era un reto personal, decidió, debía salir de esa reunión no solo con sus dudas despejadas, sino fortalecida, como la líder que aspiraba a ser. El camino hacia la oficina de Daniel parecía más largo de lo habitual. En su mente, cada historia que había escuchado, cada testimonio que había recabado y cada información que había organizado se alineaba. Estaba dispuesta a utilizar todo eso como escudo y espada en su encuentro. Sabía que no podía permitir que su nerviosismo se interpusiera. Había llegado a un punto en el que el silencio ya no era más una opción, era su momento de actuar. Al entrar en la oficina, pudo sentir la atmósfera tensa. Daniel miraba por la ventana, su figura proyectando una sombra opresiva. Leah, comenzó, girándose hacia ella. He estado revisando algunos informes y me preocupa que haya cambios en la dinámica de la empresa. No me siento cómodo con la dirección en la que parece que va todo. Ella sintió como su corazón latía más rápido, no solo de nerviosismo, sino también de adrenalina. Si se refiere a la dinámica creada por años de comportamientos abusivos, entonces entiendo completamente su preocupación, respondió, sorprendiendo incluso a su propia voz. Había un atisbo de desafío y coraje en sus palabras, algo que no había sentido antes en su vida profesional. La reacción de Daniel fue inmediata. Un leve destello de sorpresa cruzó su rostro, pero rápidamente lo reemplazó una expresión de enojo. No toleraré cuestionamientos a mi autoridad, Leah. No olvides tu lugar, advirtió, dejando caer la amenaza en el aire como una sombra que se cernía sobre ella. Pero en lugar de retroceder, Leah se mantuvo firme. No se trata de cuestionar tu autoridad. Se trata de lo que es correcto y lo que no lo es. Mi deber es cuidar del bienestar de los empleados, incluso si eso significa poner en peligro mi posición aquí. Su comportamiento no solo afecta a las personas, también está arrastrando a la empresa al abismo, declaró. Cada palabra surgía con un peso renovado, desafiando las normas preestablecidas. La discusión creció en intensidad, convirtiéndose en un enfrentamiento directo. Mientras las palabras se intercambiaban con furia, Leah encontró dentro de sí una claridad inesperada. Cada frase se convertía en una prueba, una revelación de su propia fuerza y capacidades. El miedo que había sentido al inicio de la conversación se estaba transformando en determinación. Finalmente, Daniel, abatido y consciente de que el control que ejercía sobre ella empezaba a desvanecerse, contraatacó con una advertencia. No creas que esto terminará bien para ti si decides seguir por este camino. Sus palabras, sin embargo, ya no intimidaban tanto. En su interior, Leah entendía que el verdadero riesgo era rendirse. Cuando salió de la oficina, sentía que había cambiado. La confrontación con Daniel no solo había reafirmado su propósito, había descubierto un poder que no sabía que tenía. Cada paso que daba hacia el futuro se sentía más firme y decidida. Mientras planificaba su estrategia, recordó a Miguel y sus palabras de aliento. Sabía que debía incluir a más personas en su lucha.
la lucha por un entorno laboral saludable. Era hora de desarrollar una red de apoyo, una alianza que pudiera sostenerla frente a la inminente tempestad. Con ese pensamiento resonando en su mente, una idea brillante apareció. Quizás podría convocar a una reunión secreta para reunir testimonios de aquellos que se sentían tan atrapados como ella. Antes de que pudiera ceder a la desconfianza, Lía sonrió. Había llegado el momento de unir fuerzas, y mientras su mente se giraba en torno a esta nueva estrategia, el zumbido de su teléfono le trajo un mensaje. Al abrirlo, el nombre de un viejo colega, alguien inesperado en esta situación, hizo que la curiosidad se apoderara de ella. ¿Había algo en ese mensaje que podría cambiarlo todo? ¿Qué tipo de revelación estaba a punto de recibir? Lía soltó un suspiro contenido mientras leía el mensaje en su teléfono. La familiaridad del nombre de su antiguo colega, Clara, evocó recuerdos agridulces. Habían compartido risas y tensiones en un entorno laboral similar, antes de que Clara decidiera dar un giro a su carrera y alejarse de la empresa. Necesita saber algo, decía el texto, y la urgencia de las palabras la llenó de inquietud y esperanza. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, decidió llamarla. La voz de Clara, cálida pero decidida, resonó al otro lado de la línea. Lía, hace tiempo que no hablamos. ¿Qué está pasando? Ella se mostró insegura, pero la frescura de su antiguo apoyo la impulsó a compartir su situación actual. Mientras hablaba, cada palabra se convertía en una plataforma donde podía elevar su voz y reafirmar su propósito. Al final de la conversación, Clara le reveló información clave. Había estado en contacto con otros empleados y había recolectado pruebas sobre las malas prácticas dentro de la empresa. No estás sola en esto. Hay quienes están dispuestos a hablar. Solo necesitamos reunirnos, concluyó, y Lía sintió una oleada de renovación. La lucha por crear un ambiente laboral saludable no solo eran sus pensamientos solitarios, había una red latente de disidencia lista para ser activada. Sin embargo, la emoción pronto fue reemplazada por la inquietud. ¿Y si Daniel se enteraba de sus planes antes de que pudiera concretarlos? La necesidad de actuar rápidamente se hizo evidente. La estrategia de convocar a una reunión secreta debía ser firme, no podía dejar que el miedo la paralizara. Sin dudar tanto, comenzó a redactar una invitación discreta a sus colegas más cercanos, aquellas personas que ella intuía estaban dispuestas a luchar junto a ella. Con cada palabra escrita, sentía cómo la determinación crecía en su interior. Sin embargo, la sombra de Daniel no se desvanecía. No solo sus advertencias resonaban en su mente, sino también el miedo que ella misma había sentido durante años, el constante temor a perder su trabajo por oponerse al status quo. Era un dilema agonizante. ¿Cuánto valía su integridad en comparación con su estabilidad laboral? Mientras sus pensamientos danzaban entre la ansiedad y la esperanza, su mente se llenó de una súbita claridad. Todo lo que había pasado no podía ser en vano, cada experiencia adversa solo había fortalecido su resolución. Lía comprendió que elegir actuar era mucho más que un acto personal, era un acto de rebeldía en un sistema que había silenciado a muchos. Al finalizar la invitación, sintió un peso más ligero en su pecho. Salió de su oficina a paso decidido, sintiendo el aire en su piel como una señal de que el cambio era posible. Se dirigió al Departamento de Recursos Humanos, un lugar que siempre había considerado un búnker de silencio. Aquella vez, sintió la necesidad de ocupar el terreno que había sido relegado, se acercaría a algunos colegas y compartiría con ellos sus planes. Mientras conversaba con algunos de ellos, las primeras reacciones fueron de sorpresa, pero también había un destello de entusiasmo. La semilla de cambio que empezó a sembrar estaba tomando forma. La unión hacía la fuerza, y ella estaba decidida a cultivarla. El horizonte de la reunión secreta se oscureció con las nubes de la desconfianza, pero cada respuesta fue un paso más hacia el objetivo anhelado de transformar su entorno laboral. Sin embargo, a medida que el ambiente se tornaba más proclive a la apertura, un giro inesperado le sacudió el pecho. Una mirada furtiva, un susurro detrás de ella sonó como un eco maligno. Una de las figuras más ligadas a Daniel había captado la conversación. Cuando la figura se acercó, Lía se vio obligada a cuestionar la solidez de su plan. ¿Qué haces planeando una reunión clandestina? Preguntó con una sonrisa forzada, que no podía ocultar la amenaza que traía su tono.
El clima se volvió helado, y la presión de su propio punto de quiebre se intensificó. Era un juego de ajedrez donde cada movimiento podía tener consecuencias fatales, y ella ya había decidido no ser una pieza más, sin saber si había jugado bien su carta o si se había precipitado en una decisión. Lia sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podía mantener su integridad mientras se enfrentaba a la inminente oposición? Las preguntas palpitantes en su interior prometían mantenerla despierta hasta que se revelara lo que venía. El sol brillaba con fuerza en la mañana del juicio final, un nuevo amanecer para Lia, quien se encontraba a punto de enfrentar su mayor desafío. Su determinación había crecido exponencialmente desde aquel momento en el café cuando Daniel la menospreció. La mujer que había entrado en la sala del tribunal como una camarera insegura ahora era una abogada preparada para exigir justicia, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de la arrogancia del CEO. Con cada paso que daba, Lia sentía el peso de sus meses de trabajo duro, sus estudios, y el apoyo incondicional de su hija. Había culminado su proceso de transformación personal y profesional. Se encontró rodeada de colegas y testigos que habían decidido apoyarla en su lucha, dispuestos a contar sus propias historias de abuso bajo el mando de Daniel. Juntos, formaban un frente indestructible. Al llegar a la sala, Lia sintió una oleada de confianza. Cada testimonio que iba a presentar estaba sustentado por pruebas concretas, los documentos que Miguel había proporcionado, las declaraciones de otros empleados. Todo iba a ser parte de una narrativa más amplia que proyectaba su lucha por dignidad y justicia. No estaba sola en su cruzada. El poder de la unión estaba de su lado. Cuando el juicio comenzó, la tensión en el aire era palpable. Daniel, aún arrogante, parecía inconsciente de la fuerza que Lia había acumulado a su alrededor. Lia se sentó con rectitud, recordando las palabras de Ricardo: la verdad es tu mayor espada. Sabía que cada una de sus palabras contaba. Así que, cuando llegó su turno, se levantó y comenzó a hablar, su voz resonando con claridad y decisión. Estoy aquí hoy no solo para reclamar mi dignidad, sino para alzar la voz por todos aquellos a quienes se les ha apagado. El trabajo que realicé como camarera es símbolo de esfuerzo y dedicación, no de desdén. Mi historia no es única, es la historia de muchos que se sienten desechables en manos de quienes creen que pueden aplastarlos, proclamó, haciendo hincapié en la fuerte conexión entre su vida, su trabajo y la lucha contra el abuso de poder. La sala quedó en silencio. El jurado la escuchaba atentamente, sintiendo el poder de su narrativa. A medida que avanzaba en sus declaraciones, el ambiente cambió. Daniel, quien antes proyectaba seguridad, comenzó a mostrar signos de nerviosismo al ver cómo su imagen se desmoronaba ante la fuerza bruta de la verdad. Los días pasaron y, al llegar a su cierre, Lia se sintió empoderada. Lo que había comenzado como una lucha personal se había convertido en un clamor por justicia. La presión que había sentido antes había desaparecido, había conquistado sus miedos. Su crecimiento era tangible, dejó atrás su vida como camarera para afianzarse en la figura de una mujer luchadora y competente. El veredicto llegó y con él, un respiro de alivio y triunfo. El jurado determinó que Daniel había sobrepasado los límites de lo permitido en su trato a los empleados, y fue condenado a una indemnización significativa, pero más importante aún, debía participar en programas de formación para reconocer y erradicar el acoso en el lugar de trabajo. Lia salió del tribunal con un sentimiento de euforia y una confianza renovada. Había luchado y ganado no solo una batalla legal, sino también su lugar en el mundo profesional que tanto anhelaba. Miró a su alrededor y vio a sus colegas apoyando su nueva misión, transformar el entorno laboral en uno donde se respetara la dignidad de cada individuo. Mientras se dirigía a casa, Lia sonreía al recordar las palabras de su madre. No solo había reclamado su valor, sino que lo había demostrado en una sala llena de poder y miedos. Esa tarde, al llegar, su hija corrió hacia ella con su dibujo de la superheroína. Lia se arrodilló y abrazó a su pequeña. Hoy, mami también fue una superheroína, le susurró. La satisfacción que experimentaba era indescriptible. Había demostrado que el esfuerzo, la dedicación y la valentía, eran más poderosos que cualquier título. Lia no era solo una camarera, era una abogada respetada y una defensora de quienes no podían hablar. Había hecho un cambio significativo en su vida y, en el camino, se había convertido en un faro de esperanza para los demás.
Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este espectacular final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta monumental conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.